Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que siempre es un enorme gusto estar aquí en la UMED. Me ha tocado estar a principio de este año en algunas clases. Celebro esta iniciativa del Instituto Patria, de la Comisión de Juventud. La verdad que es muy bueno que esté sucediendo esto. Es muy bueno que esté sucediendo en una universidad y es muy bueno que esté sucediendo en una universidad como esta. Sobre todo porque habrán notado, leyendo diarios y escuchando a periodistas y constructores de opinión, un montón de cuestionamientos respecto de la educación universitaria, de la educación pública, ¿no? Digo, y si bien esto no es nuevo, pero se ha ido intensificando en este último tiempo de este proyecto político de Cambiemos. Entonces ahí escuchamos y nos cuentan, bueno, el tiempo que tardamos en recibirnos, cuánto costamos al Estado Nacional y una serie de enunciados que me parece que en un auditorio como este y lleno de jóvenes que están buscando algún tipo de formación respecto de la política, me parece que es un dato muy para resaltar. En la mini clase esta que me toca aquí presentar, voy a intentar hacer una mirada desde el pensamiento nacional, aunque no es mi campo de especialidad, pero digamos, me gustaría que pudiéramos pensar en estos 15-20 minutos un poco la dimensión internacional o cómo es el estado de algunas discusiones respecto de cómo está organizado o desorganizado el mundo. Y en todo caso que nos vayamos con algunas preguntas extra que podamos seguir trabajando. Hace unos días cuando le comentaba a un colega que iba a estar preparando esta clase, pensábamos o traíamos esta frase de Gramsci que circuló tanto, que es algo así como: el viejo mundo se está muriendo, el nuevo mundo tarda en aparecer y en ese claro oscuro emergen los monstruos. El contexto de la frase es el análisis que hacía Gramsci respecto del fascismo, pero me parece que viene bien tener esto de fondo, ¿sí? Esta idea de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de aparecer, porque estamos un poco en ese momento y los monstruos están emergiendo también. Entonces, digo, como un primer señalamiento, bueno, nada, empecemos a partir de acá a ver cómo es que está funcionando la cosa. Hay algunas preguntas preliminares que me gustaría que dejáramos planteadas aquí al comienzo, no para responderlas al final de la clase, sino como para poder trabajarlas hoy, en los encuentros sucesivos y en la medida de los intereses de cada uno. Me han pedido también que en la medida de lo posible recomiende algún libro o algún texto en los que yo me estoy apoyando. Lo voy a ir haciendo a medida que vaya señalando algunas cosas, y en todo caso después les hago llegar algún listado bibliográfico y algunos materiales. Gramsci es uno de ellos, sí, correcto. Decía, bueno, a ver si podemos tener en mente algunas preguntas que estén como rondando esto. La primera es sencilla: ¿cómo está organizado el mundo? ¿Sí? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cuál es la estructura y el orden geopolítico que está vigente en este momento? O al menos, ¿qué se puede decir de él? ¿De qué elementos se compone este orden mundial? ¿Y cómo se formó? ¿Sí? En este plano de pensar eso viejo que no termina de morir y eso nuevo que no termina de nacer, podríamos empezar señalando que una obviedad, que la escuchamos todo el tiempo, que es el concepto de crisis, y por eso traía Gramsci, ¿no? El mundo está en crisis. Hay un montón de crisis en simultáneo,
hay un montón de cuestiones que no están funcionando bien. Y entonces, en la primera parte me gustaría referirme a qué es esto que está como, o cómo se formó esto que está en decadencia. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial se estructuró en función de una serie de organismos y de instituciones y de tratados y de acuerdos y de reglas de juego. Estoy usando como sinónimos y estoy intentando mostrar que no son todas las mismas cosas, o no todas esas cosas tienen el mismo estatus, pero tienen algo en común, y es la necesidad que había en ese momento de evitar la guerra y alcanzar la paz, digamos. En eso se inspiraron los actores y los autores y aquellas personas que se han dedicado desde el campo intelectual o desde el campo de la política, o de los dos, como el expresidente Wilson y una serie de actores que lo que intentaban era evitar los horrores de eso que había sucedido, y para eso el camino de la cooperación y del entramado de instituciones era fundamental. La idea un poco entonces, como les decía, era evitar la guerra, alcanzar la paz, y para eso en un primer momento se crea la Sociedad de las Naciones, que luego fue mutando a lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Lo que se buscaba entonces era un poco aplacar o matizar la característica anárquica del sistema internacional, ¿sí? A diferencia de los estados nacionales, digamos, en el sistema internacional no existe un ejecutivo mundial, no hay un poder que esté por encima del resto de los estados, por lo menos desde el punto de vista de lo formal. Después uno puede discutir, claro, hay estados más poderosos que otros, hay estados que tienen capacidad de incidir en el accionar de otros estados, pero en principio, digamos, es un sistema caracterizado por la anarquía. Hay un montón de autores que han hablado de esto. Y entonces, para matizar un poco esa anarquía del sistema internacional, se fueron creando una serie de instituciones, que es un poco lo que me gustaría empezar a señalar. Algo que no dije es, yo he preparado un PowerPoint y bueno, por una cuestión de tiempo no lo vamos a proyectar, pero lo voy a ir chusmeando cada tanto del celu. Decíamos, bueno, entonces que el desorden que caracteriza al sistema internacional actual se apoya al menos en 5 pilares fundamentales, ¿no? Pensemos en una especie de pirámide de 5 puntas, no sé si eso existe. ¿Cómo? Un pentágono. Y esos 5 pilares fundamentales, acá estoy siguiendo a un autor que se llama Petrella. Esos 5 pilares fundamentales sobre los cuales se asienta el sistema internacional actual son, como les decía, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y lo que uno podría decir el sistema de protección de los derechos humanos o de las libertades civiles. En estos 5 o estos 5 pilares fundamentales están cruzados por un montón de entramados y por un montón de acuerdos que van desde los acuerdos de integración regional, los acuerdos comerciales, digamos, una serie de instituciones y de reglas que es lo que lo hace un poco más complejo todavía. Decíamos que este mundo se fue configurando luego de la Segunda Guerra y digamos, por una cuestión de tiempo podemos señalar algunos de esas instituciones y de esas creaciones. En 1945, como les decía, se crea la Organización de Naciones Unidas a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Fueron unos acuerdos bastante polémicos. Recuerdo al expresidente Rafael Correa diciendo, bueno, yo no sé, hablando del consenso de Washington, ¿no? Yo no sé consenso con quién. Bueno, estos acuerdos también son bastante polémicos, digamos, o por lo menos en esta función de la crítica que señalaba Sebastián. Bueno, siempre hay que tener presente que uno a veces nombra cosas porque así las lee, ¿no? Pero bueno, el carácter de los acuerdos de Bretton Woods debería ser revisado por lo menos, o criticado. Decía entonces que a partir del 44, en las conferencias de Bretton Woods, se crean el Fondo Monetario, el Banco Mundial. En 1947 se
se establece el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, que luego en el 95 fue reemplazado por la Organización Mundial del Comercio. A eso se suman, no sé, entre otras cosas, la OEA, la CEPAL, digamos, hay un montón de instituciones y de mecanismos que están ahí como tensionando este mundo que está funcionando mal. Yo traigo esto no porque, digamos, más allá de la opinión que cada uno pueda tener respecto de cómo funcionan estas instituciones, si sirve, si no sirve, si la ONU es la Asamblea General o es el Consejo de Seguridad, digo, el Fondo Monetario, lo que sucede en nuestro país, lo que está sucediendo en Ecuador, digo, más allá de la opinión que cada uno tenga, lo que estoy intentando es decir, bueno, a ver, hay una serie de entramados y de instituciones que se crearon en un momento histórico particular, que tenían que ver con problemas particulares que los estados identificaban, situaciones problemáticas que identificaban, y esas fueron respuestas a esos problemas. Después, claro, cada uno podrá tener, en la medida en que avanza en conocer estos espacios, una opinión distinta, y uno podría decir, bueno, sí, funciona mejor, funciona peor, es un instrumento del imperialismo, o es esto, o es lo otro. Pero bueno, un poco la idea era mostrar esto, ¿no? Un intento de evitar la guerra a través de la cooperación y de matizar un poco esa situación anárquica. Después, si uno tuviese que pensar o que tomar o que hacer algún recorte de esto, de, bueno, a ver cómo funciona este mundo que está tan en crisis, hay un aspecto que a mí me gustaría señalar, porque claro, el gran desafío en las ciencias sociales y en el análisis político es ver, bueno, a ver dónde uno pone el foco, ¿sí? A ver, cuál va a ser la unidad de análisis o qué es lo que uno va a estar mirando para poder decir algo de eso que se quiere decir. Entonces, un poco la propuesta de decir algo sobre el estado del mundo, me gustaría traer la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos del año 2018, que esto está publicado en internet, y ahí textualmente Estados Unidos define como parte de su estrategia nacional dos objetivos centrales: restaurar la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos respecto de sus rivales, China y Rusia, para que no lo desafíen, y de manera complementaria evitar que esos dos rivales desequilibren el orden internacional actual. Sí, esto es lo que el propio gobierno de Estados Unidos define como su estrategia de defensa nacional hacia futuro. Entonces, pensando un poco esto, me gustaría, para poder pensar qué es eso que todavía no termina de nacer, bueno, Estados Unidos, todo esto que es un poco por ahí más conocido, que lo escuchamos muchas veces, que es el mundo funciona, o el mundo viene funcionando en función del liderazgo que Estados Unidos tuvo en esos organismos que se fueron creando luego de la segunda posguerra, ideológica y cuánto no, digo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que se nos acuse, acá cuando uso el nosotros, digo, al gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina, fueron muchas veces acusados de ser o de llevar adelante políticas exteriores ideologizadas que tenían que ver más no sé, con el amiguismo. Supongo que a la embajadora muchas veces lo habrán dicho, ¿no? Como, bueno, los amigos del presidente y Chávez y esto y lo otro. Bueno, hay que ver hasta qué punto la política exterior de Cambiemos no es ideologizada. Digo, desde el eslogan de volver al mundo y de insertarse, bueno, y cuando uno empieza a ver cuál es el mundo al cual este gobierno nos quiere volver a insertar o intentó volver a insertarnos, bueno, es un mundo que prácticamente ya no existe, digamos, o por lo menos que no funciona como ese diagnóstico indica. Entonces, en esto de empezar a ver qué es lo que está terminando o que no termina de morir y eso nuevo que todavía no empieza a nacer, si seguimos esta estrategia de defensa nacional de Estados Unidos, hay como dos actores que son centrales para el propio Estados Unidos, que son China y Rusia. Hay un
autora, que yo justo había traído el libro, se los voy a mostrar. Este es un libro que sacamos en la Universidad de Lanús el año pasado, que se llama China, América Latina y la geopolítica de la nueva ruta de la seda, y es un trabajo colectivo, está compilado por Sabino Vaca Narvaja, o está editado por Sabino Vaca Narvaja y un editor por la contraparte china. Esto es producto de una serie de acuerdos que tiene la Universidad de Lanús. Allí funciona un programa de cooperación sino-argentino, del cual soy parte. Y hay una autora de este librito, que es Carola Ramón Berjano, que ella viene señalando una globalización con características chinas, dice Carola. El término con características chinas o globalización con características chinas no es nuevo, digamos, viene como circulando en los propios documentos chinos y en los textos sobre China desde hace bastante. En un primer momento tenía que ver con intentar explicar algo de cómo se podía compatibilizar el nuevo lugar que estaba adquiriendo China en el mundo frente a, se supone, el dogma o lo que es la visión del Partido Comunista o el régimen comunista. Bueno, y ahí China ensayó esto de la globalización con características chinas. Carola Ramón Berjano toma este concepto de la globalización con características chinas y nos dice que esto es algo así como una nueva o un nuevo rol que adquiere China en el mundo en este contexto particular de crisis del multilateralismo. Entonces, por un lado tenemos como este mundo que está en crisis, al menos, yo no estoy seguro de que esté muriendo, pero sí que evidentemente no está funcionando. Y por el otro lado, lo que todavía no termina de nacer, pero que por lo menos podemos empezar a mirar algo de todo eso que no termina de nacer. ¿Por qué? Carola dice que la globalización con características chinas es el nuevo rol de China frente al mundo, y esto tiene que ver con una serie de decisiones estratégicas que ha tomado el gobierno chino, que sería como muy, digamos, tenemos que ir repasando y nos llevaría mucho tiempo, pero que dentro de ese intento de ofrecer al mundo un orden al menos alternativo, complementario a este que ya no está funcionando, y ahí lo que nos dice Carola Ramón Berjano es, bueno, la iniciativa de la Ruta de la Seda podría ser ese paraguas o ese encuadre en el cual uno podría empezar a pensar qué es esto de la globalización con características chinas. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda es un proyecto que tiene que ver con recuperar un poco el camino original, la Ruta de la Seda. Yo he traído un mapa que, bueno, nada, que por ahí era un poco más visual, después lo van a ver cuando reciban el material. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un esfuerzo del gobierno chino por recrear las antiguas rutas comerciales, lo que se conoce como la antigua Ruta de la Seda, y la verdad que es un proyecto que nació de una manera y luego fue mutando y terminó siendo una especie de paraguas de otro montón de proyectos y de iniciativas que tienen que ver, en un primer momento se lo pensaba como una cuestión más de infraestructura, caminos, puertos, ferrocarriles, ¿no? Y luego ese proyecto original fue mutando. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, a veces también se la conoce como una ruta o un camino, ¿sí? One Road, One Belt, las siglas en inglés son OBOR en el caso de una ruta, un camino, y BRI en el caso de Belt and Road Initiative. Es un proyecto que el gobierno chino, o que por lo menos el presidente Xi Jinping empezó a manifestar públicamente, si mal no recuerdo, allá por 2013, y tenía que ver con esto, con ofrecer, en principio, hacia adentro de China, desarrollar toda la zona oeste del país, que era, desde el punto de vista interno de China, una zona desbalanceada respecto a otras zonas que habían recibido apertura comercial y desarrollo durante los 80, por ejemplo, con algo que eran las zonas económicas especiales, ¿no? Como que
gigante asiático, como se le suele decir a China, tuvo un crecimiento rapidísimo, rapidísimo. En algún momento se hablaba, incluso para pensar los años del kirchnerismo, del crecimiento a tasas chinas. Digo, China creció al 8, al 9, al 10% durante un montón de años, pero también internamente eso fue haciendo que, digamos, que el país quedara un poco desbalanceado en términos del desarrollo. Entonces, originalmente esta propuesta tenía que ver con una salida de China al mundo distinta, con desarrollar algunas zonas que habían quedado desfavorecidas, y luego fue mutando también a la luz de los sucesos que fueron ocurriendo. Decíamos que esta iniciativa tiene que ver con ofrecer un orden mundial alternativo, o por lo menos acá estoy siguiendo a esta autora que lo propone así. Y habría que ir cerrando. Bien, gracias. Les decía, bueno, que esta iniciativa de la Ruta de la Seda es uno de los aspectos que uno podría mirar en caso de querer ver qué otra cosa hay, o qué otro orden alternativo y complementario de este que no está funcionando tenemos. Entonces, para eso, viendo que tenemos poco tiempo, yo luego los voy a remitir a esta serie de lecturas que les digo, ¿sí? Aquí en este libro colectivo hay varios capítulos que hacen muy bien. Me gustaría destacar algunos aspectos de esta iniciativa y luego dejar la palabra al compañero. Según los propios documentos China y una serie de autores que son los que leen estos documentos chinos, no es mi caso por supuesto, se espera que para el año 2027 China haya invertido 1,3 miles de millones de dólares en esta iniciativa. Es realmente, en términos históricos, la inversión más grande desde el punto de vista de la historia de la humanidad mundial, correcto. Esta iniciativa terminó quedando plasmada en la Constitución del Partido Comunista Chino. En el año 2017 se quedó escrito en la Constitución del Partido Comunista Chino y fue definida como el marco para la política exterior china. Por eso me parece que es tan importante traerlo, más allá de que es un tema que circula y de que, digo, realmente el gobierno chino ha decidido enmarcar su política exterior dentro de este proyecto, que es un proyecto súper complejo, que como les decía al principio eran rutas, caminos, conexiones, y hoy es también cooperación, intercambio, movilidad y un montón de etcéteras. Otra cuestión a destacar, bueno, esto que les decía, hacia adentro, desde el punto de vista doméstico de China, sirve para equilibrar un poco algunas zonas que han quedado desbalanceadas, particularmente las ciudades que están al oeste. Desde el punto de vista de la economía internacional, bueno, esta propuesta se entronca en esa estrategia de apertura y de salida al mundo, que entre otras cuestiones uno la puede ver con su ingreso a la OMC en el año 2001, con este nuevo modo de estar en el mundo chino. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales o de cómo está funcionando un poco esto, bueno, realmente la colocan a China como un verdadero actor global. Les decía recién que se espera que se inviertan esa cantidad enorme de miles de millones de dólares, y uno sí tiene que pensar algo parecido a este proyecto, que era infraestructura, pero que en realidad también servía para la cooperación y para reconstruir algo. Por ahí uno podría pensar en el plan Marshall, digo, ese plan de reconstrucción europeo. Yo no recuerdo ahora, pero esto es como 7, 8 veces más grande en términos de inversión de dinero. Así que bueno, nada, para tener un poco la dimensión de este proyecto. Bueno, ya debo estar pasadísimo de tiempo. Hay un montón de cosas que me hubiese gustado decir para intentar un cierre. Hay algo que está como que no termina de morir, hay algo que no termina de nacer, y de todo eso que no termina de nacer uno podría mirar una partecita para ver a otro de los grandes actores, por lo menos como fue definido por Estados Unidos. Y entonces ahí está esta globalización con características chinas y esta iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Para eso hay un montón de autores. Yo les voy a hacer llegar
a través de este canal del Instituto Patria. Romer Cornejo, Gustavo Girado, que dirige una carrera en la UNLA, la propia Ramón Berjano, bueno, Julio Ríos en España, Jorge Malena, digo, hay un montón de autores que nos hablan un poco de estos temas. Y bueno, nada, gracias por escuchar.